Nadie la esperaba. Nadie la conocía. María caminó despacio por el camino de grava. En sus manos, una pequeña tarjeta blanca. Sin remitente. Sin mensaje personal. Solo el lugar. La fecha. Y su nombre. María González. Nada más. Miró hacia la entrada de la mansión. La reja abierta. Las luces encendidas. La música clásica sonaba suave desde los jardines. Todo era elegante. Intocable. Y ella, una mujer sencilla. Con un vestido azul que había planchado ella misma. Zapatos gastados. Y un bolso que había visto mejores años. Tenía 54 años. Había trabajado en oficinas, en casas. Había criado sola a su hijo. Ahora estaba sola. Desde que su madre falleció, la vida se volvió más silenciosa, más pequeña. Y sin embargo, al recibir aquella tarjeta, algo se encendió dentro de ella. Caminó hasta el portón. No había seguridad. Solo un cartel de bienvenidos. Pasó sin decir nada. Las primeras personas que vio estaban bien vestidas. Hombres de traje. Mujeres de vestido largo. Nadie la miró al principio. Hasta que alguien lo hizo. Una mujer de cabello rubio se acercó. Llevaba una copa en la mano. «Disculpa, ¿eres del servicio?», preguntó con una sonrisa falsa. María negó con la cabeza. Sacó la tarjeta. La mostró. «Estoy invitada», dijo con voz firme. La mujer la miró con duda. Luego sonrió otra vez, pero con frialdad. «Ah, claro. Qué bien», respondió. Y se fue. María siguió caminando. Buscaba una mesa vacía. Un rincón donde no estorbara. No conocía a nadie. Nadie parecía notar su presencia. Hasta que una pareja mayor la observó de reojo. Y comenzaron a susurrar. Ella trató de ignorarlo. Respiró hondo. Recordó a su madre. Durante años, había trabajado como empleada doméstica en esa misma mansión. Conocía esos árboles. Ese jardín. Ese silencio elegante. ¿Por qué me invitaron?, se preguntó. Nadie la había llamado. Nadie le había explicado. Solo esa tarjeta. Pequeña. Blanca. Limpia. Con su nombre. La ceremonia aún no empezaba. Los novios no se veían por ninguna parte. Solo los invitados. Muchos reían. Otros bebían vino y hablaban de negocios. María se quedó de pie, junto a una fuente, escuchando el agua y el sonido lejano de un violín. Una niña pequeña la miró con curiosidad. Le sonrió. María le devolvió la sonrisa. Fue el único gesto amable que recibió en toda la primera hora. El sol comenzaba a bajar. Las luces del jardín se encendían una por una. Todo era perfecto, menos como se sentía ella. Ajena, como si estuviera en una película, donde no pertenecía. Caminó hacia la mesa del buffet. Tenía hambre. No había comido en todo el día. Pero dudaba si podía servirse. No quería ser señalada, ni rechazada. Entonces, alguien se le acercó. Un joven, de unos 30 años, bien vestido, con sonrisa burlona. La miró, metió la mano al bolsillo, y sin decir nada, le puso unas monedas en la palma. Monedas. Ni siquiera billetes. Ni palabras. Solo monedas. Ella lo miró, confundida. «Para que te compres algo», murmuró él, y se alejó. Detrás de él, una risa. Una mujer lo seguía. Y murmuró: «Qué amable eres con los necesitados». María apretó los labios. Miró su mano. Las monedas brillaban bajo la luz del atardecer. Sintió que el mundo se detenía. Y por un segundo, pensó en irse. Pero no lo hizo. Porque en algún lugar, alguien la había invitado. Y ella quería saber por qué.
El sonido de las monedas seguía en su mano. Frío, pesado, ofensivo, como si su presencia allí no valiera más que eso. María no reaccionó, no discutió, no hizo una escena. Solo cerró la mano y se quedó inmóvil. Pero no estaba sola. A su alrededor, el aire se volvió distinto, como si muchas personas, de pronto si la vieran. Una pareja joven se detuvo a mirarla. Ella susurró algo al oído de él. Ambos sonrieron y siguieron caminando. Un camarero pasó junto a ella. Se detuvo, la miró de arriba abajo y siguió su camino sin ofrecerle nada. Otro grupo, más lejos, reía sin ocultarse. María no sabía si hablaban de ella, pero el momento la había dejado vulnerable, abierta, como si estuviera en un escenario, sin saber el papel que debía interpretar. Sus pasos la llevaron lejos del buffet. Volvió al jardín, cerca de la fuente, donde nadie hablaba, donde el agua era lo único que no la juzgaba. Miró el cielo, todavía claro, pero el sol ya se iba. Y con él, su paciencia. Y parte de su orgullo. ¿Qué estoy haciendo aquí?, susurró, pero no tenía respuesta. Solo esa tarjeta. Y los recuerdos. Su madre había trabajado en esa mansión. Cocinaba, lavaba, cuidaba. A veces, traía a María con ella cuando no tenía con quién dejarla. María había corrido por esos jardines, cuando era niña, y feliz. Cerró los ojos. Recordó las manos de su madre, finas, cansadas, siempre haciendo algo para los demás, nunca pidiendo nada. Tal vez por ella estoy aquí, pensó, pero nadie se había acercado. Nadie la había nombrado. Nadie la reconocía. En ese momento, una brisa suave levantó las hojas secas, y una voz, masculina, se escuchó a lo lejos. Grave, seria. «Esa señora, ¿de dónde vino?», preguntó alguien. «¿Del pueblo? ¿Del barrio viejo?», respondió otra voz. «Parece una tía lejana de alguien, o algo así». No sabían que ella escuchaba. No sabían que cada palabra le caía como otra moneda en el alma. María no lloró. No era de esas. Había enfrentado cosas peores. Despedidas, enfermedades, hambre. Pero había algo en ese momento que dolía diferente. Duele más cuando no te gritan, sino cuando te ignoran, cuando te reducen a un malentendido, a una sobra. Se sentó en una banca de hierro forjado, fría, dura, igual que las miradas que la rodeaban. Y por primera vez, pensó seriamente en levantarse y marcharse. Pero entonces, sintió algo, una mirada. Levantó la cabeza. Al otro lado del jardín, un hombre, solo, de pie junto a una columna de piedra. No bebía, no reía, solo la miraba. No tenía expresión en el rostro. No parecía juzgarla. Solo observaba. Sus ojos se cruzaron. Por un instante, pareció reconocerla. Y por primera vez desde que llegó, María sintió que alguien sabía quién era. El hombre seguía allí, de pie, con las manos en los bolsillos, y los ojos fijos en ella. María apartó la mirada. No sabía si sentirse observada o protegida, pero antes de poder pensar más, sintió algo en su hombro. Una mano, rápida, ligera. «Disculpe, señora», dijo una voz joven. María volteó. Era el mismo hombre que le había dado las monedas. Ahora llevaba una copa en la mano, y una sonrisa que no era de amabilidad. «¿Ya comió algo?», le preguntó, con tono fingido. «Hay buena comida para todos», agregó, como si fuera generoso. María se mantuvo en silencio. No quería problemas.
Solo quería estar en paz. ¿Le ayudo a buscar una mesa más cómoda?, insistió él. Tal vez un poco más lejos del centro. Un grupo de jóvenes, detrás de él, contenía la risa. Alguien murmuró: «Es de las que vienen por la comida, ¿no?». María se levantó sin responder. Con dignidad, sin apuro, y caminó, no hacia la salida, sino hacia donde el ruido era menor, donde el desprecio no le llegara tan fuerte. Sus pasos eran lentos, pero firmes. Estaba cansada de fingir que no escuchaba, que no dolía. Pasó junto a una mesa decorada con flores blancas. Una mujer mayor le lanzó una mirada de reojo, y luego desvió la vista como si temiera contagiarse de su pobreza. María llegó a un rincón más alejado. Se detuvo, sacó un pañuelo, y se limpió las manos. Aún tenía las monedas, apretadas en el puño, frías, humillantes. ¿Por qué acepté venir?, se preguntó. ¿Qué esperaba encontrar? Recordó a su madre otra vez. Recordó cómo volvía del trabajo con los pies hinchados, con las manos rojas por lavar platos ajenos, pero con la frente alta. Siempre. Ella nunca se dejó humillar, pensó María. Y yo no puedo permitirlo tampoco. Guardó las monedas en su bolso, no por necesidad, sino para no dejarlas allí, para que no las vieran tiradas. Entonces volvió a sentir la mirada. La misma, firme, constante. Volvió a mirar. El hombre seguía allí, ahora más cerca, apenas unos pasos de distancia. Ya no era solo una sensación. Era evidente. Él la miraba directamente, y no como los demás. Sin burla, sin vergüenza, sin lástima, solo interés. Se cruzaron las miradas una vez más. Él hizo un gesto sutil, pequeño, casi imperceptible, como un saludo, o una señal. María no respondió, pero tampoco apartó los ojos. No entendía qué pasaba. No sabía quién era él, ni por qué parecía reconocerla. Por dentro, el corazón le latía con fuerza. Era una sensación extraña, como si la noche estuviera a punto de cambiar. Pero no sabía cómo, ni si debía tener miedo o esperanza. Detrás de ella, las risas continuaban. El violín seguía sonando, y el ambiente de fiesta no se detenía. Pero algo en el aire era distinto, como si, en medio de tantos desconocidos, alguien sí supiera quién era ella. Y eso la inquietaba más que cualquier burla. Él no se movía, ni hablaba, solo observaba. María bajó la mirada. No entendía por qué ese hombre la seguía con los ojos. No parecía un invitado cualquiera. No reía, no brindaba, no buscaba a nadie. Parecía estar allí solo para verla a ella. Volvió a sentarse en la banca. Quería pensar, pero el ruido de la fiesta era como una pared. Le recordaba que no pertenecía a ese lugar. A lo lejos, alguien gritó: «Los novios van a llegar». Todos corrieron hacia la entrada, móviles en mano, sonrisas forzadas, luces por todas partes. María no se movió. No tenía interés en ver a los novios. No los conocía. No sabía quiénes eran. Solo sabía que la tarjeta la había traído hasta allí, y que alguien había querido que ella estuviera presente. Volvió a mirar al hombre del traje gris. Ya no estaba donde lo vio por última vez. Ahora venía caminando hacia ella, paso a paso, sin apuro, con una expresión neutra, ni amable, ni dura, solo atenta. Cuando llegó frente a ella, se detuvo. La miró con calma, y habló por primera vez. «¿Está usted esperando a alguien?», preguntó con voz grave. María tardó en responder. La pregunta la tomó por sorpresa.
pero su tono era educado. No había ironía. No había juicio. Recibí una invitación, respondió ella. No sé quién me la envió, pero sentí que debía venir. El hombre asintió. No preguntó más. Se sentó a su lado, dejando un espacio prudente. Guardó silencio unos segundos. Yo también conocí esta casa cuando era distinta, dijo de pronto. María lo miró. Esa frase le pareció extraña. ¿A qué se refería? ¿Vivía aquí? Preguntó con cautela. Él sonrió, pero no respondió de inmediato. Miró el jardín. Las luces. La gente celebrando. Mi familia vivió aquí por generaciones, dijo. Pero no todos los que vinieron hoy lo saben. Ni les importa. María no entendía qué quería decir. Pero algo en su voz la hizo quedarse en silencio. Cuando era niño, continuó él, había una mujer que trabajaba aquí. Cocinaba como nadie. Era estricta, pero buena. María sintió que el corazón se le apretaba. ¿Recuerda su nombre? Preguntó. El hombre asintió sin mirarla. Dolores. Pero todos la llamaban Doña Lola. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. No lo esperaba. No tan pronto. No así. Era mi madre, susurró. Él la miró por primera vez con una expresión distinta. Más suave. Más humana. Lo sé, respondió. María se quedó sin palabras. Sentía que el aire le faltaba. Yo la quería mucho, dijo él. Ella me cuidó cuando mi madre no estaba. Me enseñó cosas que nunca olvidé. María respiró hondo. No sabía cómo reaccionar. Solo sabía que algo importante estaba por pasar. ¿Usted me envió la tarjeta? Preguntó. Él no respondió. Solo la miró. Y asintió. Quería que estuviera aquí, dijo. Era importante. María apretó el bolso con fuerza. No sabía si debía sentirse agradecida o confundida. Pero por primera vez en la noche, no se sintió sola. María sintió que el corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en todo el jardín. El hombre frente a ella parecía una mezcla entre un extraño y alguien del pasado, alguien que sabía más de lo que había imaginado. El silencio entre ellos era denso, lleno de palabras no dichas y preguntas sin respuestas. ¿Por qué nunca me habló antes de esto? Preguntó ella, con voz temblorosa. ¿Por qué mi madre nunca mencionó a su familia? El hombre bajó la mirada un instante, como si buscara las palabras correctas. No fue fácil para ninguno de nosotros, respondió finalmente. Mi familia y la suya estuvieron unidas y separadas por decisiones que nadie quiere recordar. María respiró hondo. Recordó todas las historias de su madre, las veces que hablaba de dolores y traiciones, pero nunca entraba en detalles. Ahora empezaba a comprender que había un mundo oculto detrás de esas palabras vagas. ¿Usted es el dueño de esta mansión? Se atrevió a preguntar. Él asintió, con una mezcla de orgullo y tristeza. Sí, pero esta casa no es solo un lugar de fiestas y apariencias. Tiene historias que pocos conocen. Y hoy, quería que usted estuviera aquí para enfrentar una de ellas. María lo miró fijamente. ¿Enfrentar? ¿Qué podía enfrentar ella? ¿Una familia que la había ignorado toda su vida? Mi madre, Doña Lola, fue una mujer fuerte, continuó el hombre. Cuidó de muchos aquí, pero nunca fue reconocida como merecía. Su labor, su sacrificio, quedaron en las sombras. Y eso me dolió siempre. María sintió un nudo en la garganta. Ella me enseñó a ser fuerte, dijo con voz suave. A no depender de nadie. Él la observaba con respeto. Por eso la invité, dijo. Para que sepa que su madre dejó una huella que nadie puede borrar. Y para que usted también pueda reclamar lo que le corresponde. La noche avanzaba y las luces del jardín se reflejaban en los ojos de María.
Sentía una mezcla de emoción y miedo. Por un lado, la oportunidad de descubrir algo que siempre había estado oculto. Por otro, la incertidumbre de lo que eso significaría para su vida. ¿Qué quiere decir con reclamar lo que me corresponde?, preguntó, con cautela. El hombre suspiró. Esta mansión, esta familia, tiene secretos. Su madre fue parte de ellos sin saberlo. Ahora que usted está aquí, es momento de abrir puertas que estaban cerradas. María no sabía si reír o llorar. Después de tantos años de silencio y soledad, de repente todo parecía cambiar. No esperaba esto, confesó. Solo pensé que era una invitación cualquiera. Él la miró con una sonrisa triste. A veces, las invitaciones más simples esconden los mayores cambios. María tomó su bolso con fuerza. Sentía que esa noche todo era distinto, que el pasado y el presente se entrelazaban en ese jardín lleno de luces y sombras. ¿Y qué debo hacer ahora?, preguntó finalmente. Solo déjeme guiarla, respondió él. Hoy comienza un camino que cambiará su vida. María asintió lentamente. No sabía qué le esperaba, pero sabía que ya no estaba sola. Porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien la había visto de verdad. Y eso, para ella, era más valioso que cualquier moneda o invitación. El hombre se levantó lentamente, y con un gesto invitó a María a seguirlo. Ella dudó un momento, pero decidió confiar. La curiosidad y la esperanza eran más fuertes que el miedo. Caminaron por el jardín iluminado, dejando atrás el bullicio de la fiesta. El silencio se apoderó de ellos, solo interrumpido por el suave crujir de las hojas bajo sus pies. Quiero mostrarle algo, dijo él con voz baja, casi como un susurro. Algo que su madre quiso proteger hasta el último día. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca imaginó que esa noche descubriría secretos tan profundos. Llegaron a una antigua puerta de madera oculta entre las enredaderas. El hombre sacó una llave antigua y la giró lentamente. El chirrido de la puerta al abrirse pareció romper siglos de silencio. Entraron en un pasillo oscuro, iluminado solo por la luz tenue de una lámpara de pared. El aire olía a polvo y a recuerdos olvidados. Este lugar estuvo cerrado mucho tiempo, explicó. Aquí se guardaban cosas que no querían que nadie viera. María sintió que su corazón latía con fuerza. Cada paso que daban parecía acercarla más a una verdad que cambiaría su vida para siempre. El hombre se detuvo frente a una caja de madera vieja, cubierta de polvo y telarañas. La abrió con cuidado y sacó varios documentos amarillentos. Estos son los papeles que explican lo que pasó realmente, dijo. Lo que nadie quiso contar. María tomó uno de los documentos. Las palabras escritas a mano eran difíciles de leer, pero el nombre de su madre estaba allí, claro y firme. ¿Qué es esto?, preguntó, con voz temblorosa. Es un testamento, respondió él. Un testamento que su madre escribió en secreto, donde dejó constancia de injusticias, traiciones y promesas incumplidas. María sintió que el mundo se movía bajo sus pies. La mujer que siempre había admirado ahora se mostraba en toda su fuerza y coraje. Ella quería que alguien reclamara lo que le pertenece, continuó el hombre. Pero tuvo miedo. Miedo de perderlo todo. María cerró los ojos un momento. Recordó las noches en las que su madre lloraba en silencio, sin contarle el motivo. Ahora ese alguien es usted, dijo él. Y yo estoy aquí para ayudarla. María abrió los ojos y lo miró. Había una mezcla de gratitud y responsabilidad en su mirada. No sé si estoy lista, confesó. Nunca imaginé que tendría que luchar contra fantasmas del pasado. El hombre sonrió con comprensión. La fuerza que heredó de su madre está dentro de usted. No está sola en esto. El reloj de la mansión marcó la medianoche. Fuera,
la fiesta seguía, pero para María y ese hombre, el tiempo parecía haberse detenido. Ella se sentó en un banco cercano, sosteniendo los documentos en sus manos. Era como si el pasado y el presente se unieran en ese momento. «Tengo miedo», dijo finalmente. ¿Y si todo esto solo trae más problemas? A veces, enfrentar la verdad es el primer paso para liberarse, respondió él. Y hoy es el día para empezar. María respiró profundo. Por primera vez desde que llegó a la mansión, sintió una chispa de esperanza. Quiero saber la verdad, dijo. Por mi madre y por mí. El hombre asintió y le tendió la mano. Entonces, empecemos este camino juntos. Y así, en esa noche llena de misterios y secretos, comenzó una nueva historia para María. Una historia donde el pasado ya no sería una carga, sino una fuerza para cambiar el futuro. María tomó la mano del hombre y se levantó con una mezcla de nervios y determinación. La oscuridad del pasillo parecía menos amenazante ahora que estaba acompañada. Lo primero que debe saber, dijo él mientras avanzaban, es que no todos en esta familia querrán que usted descubra la verdad. María sintió un escalofrío. Pensó en las miradas que había recibido en la fiesta. Los susurros, las risas contenidas. Ahora entendía que no solo era por su origen humilde, sino porque temían que ella pudiera desenterrar secretos enterrados. ¿Quiénes? Preguntó con voz firme. Él no respondió de inmediato. Solo apretó un poco más su mano y siguió caminando. Llegaron a una sala grande, llena de muebles antiguos y cuadros familiares en las paredes. En el centro había una mesa donde descansaban más documentos y fotos viejas. Aquí, dijo el hombre, es donde guardamos todo lo relacionado con la historia de la familia. María se acercó con cuidado, tocando las fotografías con dedos temblorosos. Vio imágenes de bodas, celebraciones y rostros serios que jamás había visto. Entre las fotos, encontró una donde aparecía una mujer joven con una expresión dulce, pero cansada. Sabía que era su madre. Ella parecía feliz, murmuró María, aunque hay tristeza en sus ojos. Esa tristeza, explicó el hombre, viene de secretos que nadie se atrevió a revelar. María tomó una carta, escrita con tinta que parecía desvanecerse. La leyó en voz baja. Era una confesión, un pedido de perdón. Mi madre, susurró, estaba atrapada en algo que no entendía del todo. Exacto, confirmó el hombre. Ella fue víctima de decisiones que la familia tomó sin su consentimiento. María sintió una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo pudieron hacerle eso a una mujer tan noble? ¿Y qué puedo hacer yo ahora? Preguntó con voz entrecortada. Él la miró con ternura. Puede empezar por contar su historia. Dejar que el mundo sepa quién fue realmente su madre. María asintió lentamente. Sabía que no sería fácil, que enfrentaría resistencia y tal vez rechazo. Pero también sabía que era lo justo, lo que su madre merecía. No quiero que su sacrificio haya sido en vano, dijo con convicción. El hombre sonrió. Por eso la traje aquí, para que no camine sola este camino. Mientras hablaban, la luna iluminaba la ventana, proyectando sombras que parecían danzar. María sintió que esa noche se cerraba un capítulo oscuro y empezaba otro lleno de esperanza. Sabía que aún había mucho por descubrir. Secretos que la familia preferiría mantener ocultos. Pero también sabía que ahora tenía una razón para luchar. Gracias por creer en mí, dijo ella finalmente. Él asintió, con la mirada profunda. No solo creo en usted. Creo en la justicia y en la verdad. María guardó los documentos en su bolso. Estaba cansada, pero también llena de una energía nueva. Salieron de la mansión y volvieron al jardín, donde la fiesta seguía como si nada hubiera cambiado. Pero para María, nada sería igual jamás.
El camino hacia la verdad apenas comenzaba. María regresó al jardín, donde la fiesta continuaba sin pausa. Pero para ella, el tiempo parecía haberse detenido. La verdad que había descubierto aquella noche pesaba en su corazón, pero también le daba fuerza. El hombre del traje gris se acercó a ella nuevamente, con una expresión serena. «Hay algo más que debes saber», dijo. María lo miró, expectante. La mansión, la propiedad, no es solo un símbolo del pasado de nuestra familia. Es también suya. Ella parpadeó, incrédula. ¿Mía?, preguntó, sin poder creerlo. Él asintió con una sonrisa tranquila. Su madre dejó todo en orden para que, cuando llegara el momento, usted pudiera reclamarlo. No solo en papel, sino en verdad. María sintió una mezcla de sorpresa y emoción. Nunca imaginó que ese día llegaría. Pero, ¿por qué yo?, preguntó, con voz baja. Porque usted es la heredera de la fuerza, la dignidad y el amor que su madre sembró aquí. Y porque merecía ser reconocida, más allá de las sombras y el olvido. La música de la fiesta se escuchaba a lo lejos, pero María estaba en un mundo distinto. Quiero agradecerle, dijo con sinceridad. Por invitarme, por mostrarme la verdad, y por darme esta oportunidad. El hombre asintió. Esta es solo el comienzo de un camino. Habrá obstáculos, personas que no quieran que usted tenga este lugar. Pero nunca estará sola. María sintió como una nueva fuerza la invadía. Era el legado de su madre, el poder de enfrentar el pasado para construir un futuro mejor. Miró a su alrededor. La mansión, los invitados, las luces. Todo parecía diferente ahora. Voy a honrar su memoria, prometió. Y haré todo lo posible para que su sacrificio valga la pena. El hombre sonrió con orgullo. Sabía que podía contar con usted. María se sintió feliz, pero también consciente de la responsabilidad que tenía delante. La fiesta seguía, y la noche se llenaba de risas y brindis. Pero en el corazón de María, una nueva historia comenzaba a escribirse. Una historia de justicia, amor y esperanza. Porque a veces, la vida nos da segundas oportunidades. Y esta era la suya.